Dios les bendiga, amados hermanos. Les saluda el hermano Julio Matamoros, dándole gracias a Dios por su misericordia, por su amor, por su paciencia. Hoy vamos a estar tocando un tema doctrinal porque queremos empezar a trabajar en lo que es el grupo que abrimos de Doctrinando la Iglesia. Y es un privilegio para mí dirigirme a todos ustedes. Dios me los bendiga. Les amamos en el amor del Señor. Nuestra intención no es pelear ni contradecir por querer contradecir, sino somos defensores de la sana doctrina, somos defensores de la verdad y creemos firmemente que todo cristiano debe de tener celo por la verdad de Dios, debe de caminar en esa verdad. Y hoy vamos a hablar acerca de un tema muy importante, amados hermanos, donde si ustedes pueden ver, ahí tengo unos que no va a ser muy fácil para ustedes poderlos distinguir a esa distancia. Voy a procurar acercarlos y podérselos enseñar. Hoy vamos a hablar acerca de la resurrección de Jesucristo con respecto a lo que la iglesia cristiana hoy en día practica, siguiendo las paganas costumbres de la iglesia católica, de la religión católica más que todo, porque iglesia solo existe la de Cristo. Nosotros somos la iglesia de Jesucristo. Entonces, siguiendo la religión católica romana, mucha así llamada iglesia cristiana prosigue y crea estas versiones donde vamos nosotros a comprobar con la escritura porque nosotros no debemos de seguir ese tipo de enseñanzas y debemos de tener cuidado. Entonces, para eso nos levanta Dios a nosotros y para eso Dios nos capacita. Y por eso hemos llegado a este momento ya bien importante para mí, porque yo necesito ser enseñado por el Señor y a la vez que ustedes sean enseñados por el Señor, no por mí. Entonces, para base bíblica, vamos a usar 1 Corintios capítulo 15 y vamos a estar leyendo el versículo 3 y 4 como textos bíblicos de fundamento. ¿Okay? Y dice la palabra del Señor en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, glorioso de Dios. Dice: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. ¿Ok? Es importante entender esto, amados hermanos, porque fíjense cómo nosotros pecamos contra Dios siguiendo solamente, amados hermanos, el oír de las personas, lo que las personas dicen. Ustedes van a ver aquí un relajo que no va a ser fácil que ustedes lo puedan entender si yo no se los explico. Aquí está. Este es un calendario que yo he elaborado basado en la tecnología. Sabe que usted con la tecnología hoy se puede ir al primer día que empezó la era de Cristo y puede ver la última cena del Señor, que exactamente qué día o qué fecha tocó, basado a la tecnología. Pero recuerde que siempre esta tecnología nos está llevando al calendario gregoriano. ¿Ok? Entonces el calendario gregoriano es un calendario bastante ajustado a querer acomodar ciertas cosas doctrinales de ellos. Entonces les estoy enseñando esto para que ustedes puedan ver. ¿Ok? La Escritura dice, amados hermanos, que Jesucristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que también dice que las Escrituras decían también cómo debe ser sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Ahora la pregunta viene a ser esta: ¿cómo es que la iglesia cristiana acepta la versión de la religión católica romana en que vienen muchos cuando se llega a lo que llaman supuestamente la Semana Santa de la religión católica romana, hay muchos pastores que se llenan de sentimientos y llaman a sus congregados a las 5 de la mañana a orar el día domingo, porque es día de resurrección?
La pregunta es, ¿eres tú practicante de la verdad de Jesucristo? Porque creo que aquí mismo está, aquí hay un texto, dice, se lo voy a buscar porque estoy seguro que en este capítulo está. Dios mío, ayúdame a acordarme dónde está. Dice, aquí está, mire, escuche. En el mismo capítulo 15, gracias Señor. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios porque hemos testificado de que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Entonces, falsos testigos, dice aquí, si estarían diciendo ellos que de verdad Cristo resucitó y que Cristo jamás resucitó. Pero ¿cómo nos vendríamos nosotros a convertir en falsos testigos del Señor? Bueno, viene la importancia, por eso es que viene la ricura de esta enseñanza. Vamos a ir acomodando un poquito más la cámara para ver si nos da el privilegio de poder grabar mejor. Aquí viene la importancia. Si nosotros decimos que Jesucristo resucitó el domingo de Ramos, que celebra la iglesia, la religión católica romana, nosotros también somos hallados testigos falsos del Señor, porque nosotros necesitamos entender la Escritura, estudiar la Escritura y comprender la Escritura, lo que leemos. Y tristemente, hoy en día, muchos ministros, muchos pastores, muchos evangelistas y apóstoles y profetas que pareciera que yo tuviera algo en contra de ellos, porque siempre me meto contra ellos, pero me meto contra los falsos, contra los mentirosos, contra los siervos del Señor que están ahí fielmente. Mi respeto, he aquí mis palabras de admiración, mis palabras de bendición para ti, siervo, que te has ligado al Señor, que estás fielmente abrazado al Señor en su palabra, que no cedes a ninguna presión, no les tengas miedo, no tengas miedo los que se quieran ir, que se vayan si no quieren aceptar la verdad. Oh, no te preocupes, que Dios jamás te va a dejar avergonzado, mi hermano, tú que de verdad predicas, tú que de verdad doctrinas tu iglesia, que no eres un pastor que solo quieres tener iglesia, sino que estás interesado en que las almas de verdad conozcan al Señor. Te felicito en este video, te bendigo a través de estas palabras y deseo y oro para que Dios te bendiga en todo el concepto y que te dé sus ovejas. Recuerda una cosa, mi amado hermano, para volver al tema, que el Señor dijo que Él le iba a dar sus ovejas solamente a los pastores conforme a su corazón. Si tú eres un pastor conforme a tu corazón, Dios te lo va a dar. Te va a dar sus ovejas. En otro video estaremos hablando acerca de eso. Hoy queremos enfocarnos en esto. Por eso queremos solo hacer una aclaración pequeña. No tenemos nada en contra de los pastores que son siervos del Señor, que de verdad, aunque no conozcan, están abiertos a abrir el corazón para que Dios les enseñe la Escritura, que no creen que ya todo lo conocen, que no solo esperan que los venga a redarguir o a enseñar a alguien que de verdad tiene ahí, miren, el renombre, sino cualquier persona que de verdad Dios quiera usar. Volvemos al tema. Entonces, ¿qué pasa, amados hermanos? Pasa en que la Escritura dice ahí en el libro de los Corintios, capítulo 15, versículo 4, que el Señor resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Este es el problema, que venimos nosotros, muchos de nosotros los que los llamamos así evangélicos, o que de verdad somos evangélicos, pero que somos perezosos para estudiar la Biblia, venimos y aceptamos el paganismo, la historia del paganismo católico romano. Venimos, amados hermanos, y nos confabulamos con aquellos ministros ciegos o yo no sé si es que lo hacen porque quieren hacerlo y se unen junto con la religión católica romana a celebrar el domingo de resurrección, a celebrar, amados hermanos, que ese día resucitó el Señor Jesucristo. Y fíjense, si ustedes tienen cuidado con
con el paganismo de la religión católica, nosotros venimos a estar llamando a nuestro Señor y Salvador Jesucristo un mentiroso. Así de sencillo. Cuando nosotros seguimos esa tradición, esa creencia y celebramos ese domingo de resurrección junto con ellos, nosotros venimos a ser miembros del paganismo. Venimos a poner a nuestro Señor Jesucristo, a sus profetas y a sus apóstoles como mentirosos, y hacemos a Dios mismo mentiroso, porque aquí la Escritura dice que Jesús fue sepultado y que resucitó conforme a las Escrituras al tercer día, amados hermanos. ¿Y cómo puede ser entonces? Por eso hay tanta gente allá afuera en la internet. Yo me pongo a ver cómo hablan atrocidades, aunque ellos no deberían de hablar así, pero son impíos, son malvados, tienen el corazón corrompido. Pero algo que discuten que es verdad, que lo discuten en las páginas, que lo discuten en las redes, mejor dicho, es que somos mentirosos porque decimos que Jesucristo debió haber estado 3 días y que después del tercer día tenía que haber resucitado. Y como saben que muchos de nosotros seguimos la tradición católica romana pagana, entonces venimos a contar que Jesús murió el Viernes Santo, que ellos llaman Viernes Santo, y que fue sepultado y que resucitó el domingo de Ramos, el domingo de resurrección, haciendo a nuestro Señor Jesucristo, vuelvo a repetirlo, mentiroso. Amados hermanos, la Biblia nos enseña en toda la Escritura, a través de toda la Escritura nos enseña desde el libro de Génesis, y vamos a procurar que esta enseñanza, porque es larga, hermanos, es larga. Vamos a ver si la podemos hacer en 3 partes para poder tener todos los complementos bíblicos que vamos a enseñarles Biblia. Si ya ustedes no lo quieren recibir, es problema de ustedes, pero nosotros vamos a enseñarles Biblia, ¿ok? Dice la Biblia, amados hermanos, que Dios, cuando creó en Génesis, la palabra del Señor dice que Dios llamó al día, a la tarde y la mañana un día, ¿ok? Entonces, si vamos y nos venimos, amados hermanos, y vamos buscando más de la Escritura, vamos a ver que Dios creó todo el 6º día y que el 7º día descansó y lo consagró, ¿verdad? Entonces lo hizo llamar día de reposo. Cuando nosotros vemos que Dios saca al pueblo de Israel de Egipto, en el capítulo 12 de Éxodos, si usted tiene cuidado y lee despacio, allá hay mucho simbolismo de Cristo, allá hay muchas cosas que tienen que ver con la iglesia ahorita mismo, y ahí está también doctrinado lo que va a ser la fiesta de la Pascua, la fiesta de los panes sin levadura. Entonces, amados hermanos, si podemos ver, el Señor le dijo al pueblo de Israel que ellos iban a celebrar la Pascua el día 14. El día 14, el día 10 lo tenían que inmolar. El día 10, no sé si me están viendo, el día 10, suponiendo que el mes empezara el día 1, si se lo llevo al calendario gregoriano, estaríamos hablando del jueves. Estaríamos hablando que el jueves empezaba el mes de Nisan. Estaríamos diciendo que el mes de Nisan empezaría el día jueves. Entonces, si nosotros vemos y agarramos el libro, ese punto de partida, vamos a ver que el primer día de Nisan y el tercer día de Nisan era día de reposo semanal, de lo que el Señor dijo: 6 días trabajarás y el 7º día reposarás, día de reposo a Jehová es. Entonces, vamos a ver, amados hermanos, que es el día de reposo, el día 3 del mes, el 4, el 5, el 6, el 7, vendría a ser un día normal, ¿ok? Vendría a ser un día normal. Si lo vemos con los azules, sería un día normal. Pero si lo vemos, como les dije, un día jueves, entonces vendría a ser el día miércoles, que le llaman ahora, vendría a ser día de reposo. No sería, como dicen los sabatistas, el sábado. ¿Ok? Si contáramos así de cómo se van
acumulando los días y van cambiando los días y las temporadas y llega el invierno, el otoño, la primavera, el verano, todo eso, ¿verdad? Que se ha ido haciendo, aunque en la Biblia solo se mencionan, ¿verdad? En el principio, pero allá en el libro ¿cómo se llama este libro de la Biblia? Que, perdón, se me fue por alto ahorita, Cantar de los Cantares. Allá se menciona la primavera, ¿va? Y se menciona el invierno y todo eso. Y quiero llevarlos, ¿por qué? Porque quiero enseñarles, amados hermanos, contextos bíblicos, porque los vamos a ir viendo. Ahorita solo se los voy a explicar y después se los voy a leer con la Biblia. Entonces viene, si empezamos la semana como nos tienen en el calendario gregoriano a nosotros, que la semana empieza el día domingo, entonces estaríamos diciendo, fíjese, estaríamos diciendo que el primer sábado sería día de reposo. De ahí pasaríamos al segundo sábado, sería día de reposo también. Entonces sería la fecha 14, ¿ok? Sería la fecha 14. Si vamos a usar con la fecha. Entonces, ese mismo día de reposo en el mes de Nisan o de Aviv tendría que ser la Pascua. ¿Ok? Tendría que ser la Pascua. Y la Biblia dice bien claro que Jesús participó de la Pascua, y no solo eso, sino que en el día que transcurrió la Pascua, ese día en el amanecer, fue llevado al Sanedrín, fue llevado donde Pilato y fue crucificado a la 3ª hora del día, dice, ¿verdad? Entonces, tuvo que haber sido el día 14 si empezáramos las fechas del domingo. Pero nosotros sabemos que en nuestros calendarios no todo el tiempo el día primero cae domingo, pero sí lo inician como primer día de la semana, ¿ok? Entonces, basado a eso, estaríamos contradiciendo la escritura totalmente, porque entonces quiere decir que el día de reposo, en que la Biblia habla que Jesús resucitó después del día de reposo, estaría contradictorio, porque Jesús vendría a ver la Pascua, tendría que pasar otros 7 días, porque el otro día de reposo sería el 7º día después de ese. Pero si nos basamos a lo que la escritura nos dice, vamos a ver que el pueblo de Israel contaba con 7 días por semana. Cada día empezaba al caer el sol. Por la tarde empezaba el día. Lo vamos a leer en la escritura, después se lo voy a ir enseñando. Entonces, si vemos bien claro, amados hermanos, entonces quiere decir que el Señor, digamos que el mes de Aviv empezó un jueves. Entonces, en la primera semana, debido a que se contaban los días desde el día del primer día de la semana, lo vamos a mencionar sábado, aunque yo no comparto eso, ¿ok? Lo vamos a mencionar que el sábado era el día de reposo y que el domingo el primer día de la semana. Si lo vemos, amados hermanos, vamos a ver que el primer día del mes de Nisan empezaba un jueves, el 2 era un viernes y el 3 era un día de reposo para el pueblo de Israel, ¿verdad? El 4 era el primer día de la semana, el primer día de la primera semana completa del mes de Nisan. Entonces, vendría a ser, amados hermanos, ven, si vemos, aquí tengo día de reposo por si se contaba en los días del mes. ¿Okay? Si se empezaba a contar dónde empezaba el mes, entonces el día de reposo no caería el 3, sino que caería el 7. Y si el 7 caería, entonces la Pascua sería el mismo día, y el mismo día sería el fin de la fiesta de los panes de levadura, lo cual nosotros estaríamos en problema con la escritura, porque la escritura dice que Jesús resucitó después. Entonces, ¿cuál otro día de reposo estaría, a menos que yo ignore que haya otra fiesta ahí? Pero, amados hermanos, pero si los vamos a lo que vemos en realidad, de que desde el primer día de que se instalaba la semana se contaba del 1 al 7 y el 7º día era el día de reposo. Ahí sí damos exactamente, pero vamos a verlo con los datos. Y aquí empezaría el mes de Nisan. Este sería en lo que tenemos en el calendario de hoy el día jueves, viernes y sábado. Lo que los sabatistas celebran el feliz sábado, ¿verdad? Sábado, día de reposo, ¿verdad? Y estaríamos empezando la primera semana del mes de Nisan o de Aviv el día domingo 4, 5, 6, 7,
8, 9 y el 10 sería el segundo día de reposo del mes de Nisan. Ok, entonces recordemos que en Egipto el Señor de Israel les dijo a los israelitas que el 10 del primer mes del año, que es el mes de Nisan, apartarían el cordero para celebrar la Pascua. Lo apartarían y entonces ese día lo escogerían y esperarían, pasaría el día de reposo, el 10, que empezaría el mes, el 11, el 12, el 13, que sería un martes, y el miércoles, que le llaman miércoles ahora. Después les vamos a explicar por qué tienen nombres, porque en la Biblia usted no le encuentra nombre a los días, solo fechas, números. ¿Ok? Entonces, vendría a ser el día 14 que les dijo el Señor que inmolarían y celebrarían la Pascua, de tarde a tarde. Eso quiere decir que el día empezaba a la caída del sol. Le vamos a poner que empezaba como nosotros le tenemos ahora, a las 6 de la tarde, ¿verdad? Empezaba la primera hora del día, ¿ok? La contada estaba contada como lo contamos ahora, o contamos como cuentan los militares las horas 24, o las contamos del 1 al 12 y volvemos a empezar del 1 al 12, ¿verdad? Entonces, vamos a ver que el día 14 era el día de la Pascua. Este día, la Biblia vamos a leer también Mateo 17, 22 y 23. Y vamos a ver que Jesús participó de la Pascua. ¿Ok? Este sería el día de la Pascua, que empezaría por la tarde. Jesús y sus discípulos participaron en esa cena de la Pascua. Y entonces, en la noche que Jesús fue al Getsemaní a orar, fue arrestado. Y por la mañana del día 14, ¿ok? Recuerde que el día 14 no se terminaba hasta que llegara la tarde para empezar el día 15. Entonces, en el día 14 fue llevado ante el concilio, fue llevado ante Pilato, fue crucificado a la tercera hora del día y fue llevado y sepultado ya al atardecer. ¿Ok? Eso quiere decir que Jesús, si bien estuvo, si nosotros celebráramos, amados hermanos, el Viernes Santo como día de crucifixión, vamos a verlo bien claro. Si Jesús fue sepultado por la tarde, porque fue sepultado por la tarde, la Biblia lo dice. Entonces, vamos a ver que vendríamos a hacer a nuestro maestro mentiroso, porque él dijo que 3 días, y vendríamos a hacer al apóstol Pablo otro mentiroso, porque dice que conforme a la Escritura, Jesús fue sepultado y resucitado el tercer día, y vemos que este sería el viernes, ¿ok? Este sería el viernes donde Jesús fue sepultado. Entonces vamos a ver, de sepultado en la tarde, de las 6 a las 6 sería un día, ¿ok? Este es el día de reposo, ¿lo están viendo? Este sería el día de reposo. Entonces dice, según la enseñanza de ellos, Jesús resucitó el domingo, domingo de resurrección, haciendo mentiroso a nuestro Señor, porque fíjese, sepultado el viernes por la tarde al sábado, Jesús estaría mintiéndonos diciendo 3 días cuando solo sería un día y medio, porque estaría resucitando en la mañana. Dice la Biblia que por la madrugada fueron, ¿ok? Fueron por la madrugada ellos, las mujeres, a ver el lugar donde estaba, y la piedra había sido removida, y los ángeles le testificaron de que Jesús había resucitado. Entonces, la doctrina que la iglesia evangélica se hace cómplice con el paganismo católico romano es una farsa. Es una doctrina de demonios. ¿Sabe por qué doctrina de demonios? Otro día le voy a enseñar con más profundidad qué es la diferencia entre doctrina de demonios, la doctrina de Dios y la doctrina de los hombres. ¿Okay? Pero esta es una doctrina de demonios. ¿Por qué? Porque pone en relieve que la escritura es falsa, que nuestro Señor es un mentiroso, y que sus apóstoles y sus profetas y nosotros, los que ahora ejercemos el ministerio que Él nos ha dado, somos unos mentirosos, lo cual nosotros enseñamos Biblia. Ahora, si nosotros mentimos, entonces sí somos mentirosos, pero si enseñamos como está en la Escritura, lo que enseñamos es verdadero. Entonces, amados hermanos, mire,
la importancia de enseñar correctamente la Escritura. Entonces, como el pueblo de Israel ya tenía establecido la norma, cómo iba a seleccionar el séptimo día, el día de reposo, entonces vemos que al principiar el mes de Nisan, no estrictamente empezaba en el primer día de la semana, sino que empezaba como nosotros lo tenemos acá, en cualquier día, empezaba el día. Ahora, ellos tenían la responsabilidad y la obligación de celebrar la fiesta en ese mes conforme a la ordenanza del Señor, lo cual fue en el día 14 del mes. Tenía que celebrar Pascua a Jehová. Entonces vayamos, Jesús murió porque la Biblia dice, relata que Jesús participó de la cena, fue a orar en medio de la noche y en la madrugada lo arrestaron y en la mañana lo crucificaron. Aquí se lo voy a poner, crucificaron. Esto lo vamos a poner así, una cruz para que miremos. Crucificado, ok, crucificado el Señor, ok, tercera hora, ok, ahí, del día, crucificado, el Señor fue crucificado, entonces fue sepultado, la hora no lo sabemos, hasta ahorita no encontraba en la Biblia, si la encuentro se la vuelvo a enseñar, pero sabemos que fue sepultado a la puesta del sol, ok. Entonces, Jesús fue sepultado a la puesta del sol. Entonces vemos cómo la Escritura nos enseña que de una tarde a una tarde son 2 días. ¿Ok? De una tarde a otra tarde es un día, perdón. ¿Ok? De una tarde, que aquí vemos, del 15 al 16 sería un día. Del 16 al 17 sería 2 días. Del 17 al 18, que sería el fin del día de reposo. Fíjese, mire, mire qué bonito, ¿eh? La Pascua. Esta sería la Pascua, el 14. El 21 se terminaría la fiesta de los panes de levadura, que duraba 7 días las fiestas juntas, continuas. Entonces, empezaba de la puesta del sol y terminaba a la puesta del sol. De ahí empezaba el siguiente día. Entonces, de la puesta del sol del 15 a la puesta del sol del 16 es un día. De la puesta del sol del 16 a la puesta del sol del 17 son 2 días. De la puesta del sol, escuche, de la puesta del sol del 17 al 18 sería el tercer día. ¿Ok? Jesús resucitó por la mañana. ¿Ok? Por la mañana. Estamos hablando que pasó el 18. Para que la Biblia sea exacta, Jesús tuvo que haber resucitado después del día de reposo. Completamente. El día de reposo empezaba en la tarde y terminaba en la tarde de esto. ¿Ok? En el primer día de la semana vendría a ser, como digámosle, entre lunes y domingo. Vamos a ponérselo así. ¿Por qué? Porque el día lo contaban los judíos de una forma distinta a la que lo contamos nosotros. ¿Ok? La hora primera de los judíos, digamos que empezaba a las 6 de la tarde. Y llegaba a la hora 12 cuando era ya de mañana. Y de ahí empezaba otra vez la hora 1 a las 7, la hora 2 a las 8, la hora 3 a las 9. ¿Ok? Entonces, quiere decir que el Señor tuvo que haber resucitado para que esto haya sucedido. Porque un problema doctrinal es que se olvidan de los días de los judíos, de los hebreos, el calendario. De tarde a tarde era contado un día, según el calendario bíblico. ¿Ok? Nosotros sabemos que los israelitas fueron cambiando y se fueron adoptando y hasta el día de hoy están adoptados, aunque todavía cuentan, pero siguen la misma trayectoria casi del calendario gregoriano. Empiezan el día a las 12 de la noche y terminan, según tengo entendido, no estoy al 100% informado de eso, creo que así lo hacen. ¿Okay? Entonces, vamos a ver la Pascua.
de 6 de la tarde a 6 de la mañana. O a 6 de la tarde. ¿Ok? Entonces, de las 6 de la tarde a las 6 de la mañana era la mitad del día de la Pascua. ¿Ok? Entonces, ellos celebraban la Pascua por la noche, porque Israel salió por la noche. ¿Ok? La Biblia dice que el faraón y el pueblo y sus líderes fueron en la noche. Y le dijeron, váyanse, apresuradamente. ¿Ok? Pero después vamos a tomar los textos bíblicos para que ustedes me ayuden. ¿Verdad? Y ustedes hagan comentarios si pueden. Aquí no andamos buscando fama, hermanos. Olvídese. Aquí andamos buscando enseñar palabra de Dios. Entonces, y refutar toda doctrina de demonios y de hombres. Si usted bien ve, fíjese, Jesús murió a la hora sexta, dice, y de la hora sexta a la novena. Entonces, hubo oscuridad, ¿verdad? Entonces, murió a la hora sexta. Vamos a traducirlo ahora. La hora sexta a la hora sexta sería un día, ¿verdad? De la hora sexta a la hora sexta del otro día serían 2 días. De la hora sexta a la hora sexta serían 3 días. Imposible. La Biblia dice que Jesús resucitó por la mañana. ¿Ok? Hasta donde tengo. Voy a corregirme si encuentro el texto, porque me acuerdo que leí el texto. Entonces estamos viendo de que Jesús resucitó, amados hermanos, un día después del 7º día por la mañana. ¿Por qué se hace así? Porque claro, estrictamente el día de primero de la semana empezaría a las 6 de la tarde del 18 y sería hasta el 19, si ponemos fechas, ¿ok? Entonces, basado a eso, lo vemos que, amados hermanos, vamos a leer la Biblia, vamos a buscar Mateo 17, 22, para que enseñemos Biblia, ¿verdad? Vamos a buscar Mateo 17, 22 y ahí estaremos leyendo lo que dice la Escritura. ¿Okay? Vamos a ver qué dice la Escritura en Mateo 17, 22. Estando ellos en Galilea, Jesús les dijo, el Hijo de Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, mas al tercer día resucitará. ¿Sí ven? Entonces cuando nosotros aceptamos que el domingo resucitó el Señor, basado al paganismo católico romano, hacemos a nuestro Señor Jesucristo mentiroso, porque estas son palabras del Señor Jesucristo, dice la Escritura. ¿Ok? Entonces, amados hermanos, voy a llevarlos al relato de la crucifixión de Jesús en Mateo. Aquí hay que jugar con la Biblia, saberla entender, ¿ok? Dice así, cuando llegó la noche en Mateo 27, ¿ok? Vamos a leerlo desde el 32. Cuando salían hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este obligaron a que llevase la cruz. Y cuando llegaron al lugar llamado Gólgota, que significa el lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado no quiso beberlo. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Y entonces ahí vemos que le pusieron el rey de los judíos y diciendo y lo injuriaban. Ok, entonces dice, confió, dice el 43, en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho soy hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Jesús clamó. Aquí me voy a corregir. En la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Entonces Jesús a la hora novena clamó a Dios. Entonces, cuando dice, mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu y aquí el velo del templo se rompió.
¿ok? Entonces vemos que Jesús murió a la hora novena, ¿ok? Aproximadamente pasadito de la hora novena, porque dice que volvió a clamar aquí la escritura. Pero, perdón hermanos, quiero enseñarles esto. Dice en el 57, de ahí mismo de Mateo 27. Cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo. Y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en el sepulcro nuevo que había labrado en la peña. Y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. Y estaba allí María Magdalena y la otra María sentada delante de él. Entonces dice, al día siguiente, que es después de la preparación, escuchen estas palabras, se reunieron los principales sacerdotes, que es después de la preparación, ¿ok? Manda pues que se asegure, dice, ¿verdad? Entonces vamos a ir adelantándonos un poquito. La resurrección de nuestro Señor, pasado el día de reposo, aquí viene la importancia, pasado el día de reposo, ¿ok? Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Pasado el día de reposo, al primer día, al amanecer del primer día. Mire, volvemos, vamos al calendario otra vez. Fíjese qué tremendo. La Pascua, de tarde a tarde, ¿ok? Pasa el primer día de tarde a tarde. Pasado el segundo día. Empezaba el día de reposo en la tarde, el tercer día. ¿Ok? Ese tercer día tenía que cumplirse hasta el día 18, hasta la tarde. Pasado el día de reposo, dice, en el primer día, al amanecer del primer día de la semana. Entonces, el primer día de la semana, al amanecer, sería entre el 18 y el 19. Cumplidos los 3 días exactos. Cumpliditos los 3 días exactos. Entonces, Jesucristo nunca de los nunca, como lo enseña el paganismo católico romano, murió un Viernes Santo, ni tampoco resucitó el domingo de resurrección que ellos tienen y que muchos ignorantes, pastores ignorantes o rebeldes, no sé ni cómo llamarlos sin faltarles el respeto, pues, vienen y le enseñan a la iglesia ese paganismo, doctrinas de demonios, haciendo mentiroso a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que solo estuvo uno, y entonces vienen otros y se les arreglan. No, es que en aquel tiempo el día era contado de 12 horas a 12 horas, y ni así marchan, porque mira, si Jesucristo fuera muerto el Viernes Santo, entonces de las 6 de la tarde a 6 de la mañana sería un día, y de ahí serían 2 días. Ni así. ¿Cuán importante es esto? Esto es importante. Este es un relato bien hermoso porque dice que es pasado el día de reposo. Tuvo que haberse completado el día. ¿Ok? Entendamos eso. Que el día de reposo tuvo que haber pasado por completo. Y en el amanecer del primer día de la semana, entonces el Señor resucitó. Que estaríamos hablando que digamos, si contamos fecha, ¿verdad? El 18 a las 6 de la tarde empezaría el primer día de la semana, pero sería hasta el amanecer. Eso vendría a ser el lunes, como dicen, ¿verdad? Y a nosotros nos enseñan que el domingo de Ramos resucitó el Señor. Y los pastores vienen y llaman a los hermanos. Ay, hermanos, hoy es día de resurrección, de recordar la resurrección. Otros que son orgullosos y altivos y arrogantes, aunque escuchen esta enseñanza, aunque yo se los compruebe con la Biblia, van a salir diciendo como aquel montón de paganos libertinos que celebran la Navidad también, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo el 24 de diciembre. Y dicen, aunque no nos importa, que sabemos que Jesús, nosotros celebramos el paganismo mentiroso. ¿Cómo puedes celebrar algo que es falso? ¿Ah? ¿Cómo puedes celebrar cosas que son falsas? ¿Cómo puedes pegarte a esta enseñanza torcida? Esta es una enseñanza recta, justa, verdadera, que honra a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, porque con esa enseñanza pagana deshonran a nuestro Señor esos paganos.
Así que yo te invito en el amor del Señor. Vamos a seguir tocando los temas, tocando este tema profundamente, porque vamos a leer todos estos textos. Vamos a ver el orden de las fiestas. Vamos a verlo cuando el Señor se los dio en el Éxodo, cuando se los volvió a dar en Levíticos, cuando se los dio en Deuteronomio, cuando Pablo habló, y esto lo voy a tocar ahorita, ya para cerrar, porque el apóstol Pablo es el apóstol de la iglesia gentil, de la cual nosotros hemos sido venidos llamados a formar parte de ella. Entonces, Pablo en el libro de los Hechos, capítulo 10, o Pedro, creo que es, Pedro creo que va a ser, versículo 4, versículo 40, 10:40, dice, vamos a leerlo desde el 37, vosotros sabéis, Hechos 10:37, vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después de que resucitó de los muertos. Aquí vamos a hacer mentiroso al apóstol Pedro también, como hacemos en el texto base de 1 Corintios con el apóstol Pablo. La Biblia es bien clara. Yo quiero, hermanos, que todos ustedes aprendan, ya que Dios me lo ha enseñado a mí. Me ha inquietado bastante. Ustedes no se imaginan cuánto he estado escudriñando la escritura. Les voy a mostrar, miren, he estado, aquí les tengo yo, basado a la tecnología, cómo regresar hasta el día en que Jesús celebró la Pascua, qué día basado a nuestro calendario Jesús celebró su última Pascua, qué día sería la primera Pascua después de Jesús. Amados hermanos, y cómo el paganismo nos viene a meter una doctrina de demonios y la iglesia la recibe como recibe un montón de porquerías que celebran de fiestas. Por eso a mí me dicen evangelista, pero como evangelista no me acepta nadie. Aunque yo soy un predicador de doctrina, se lo voy a decir así, no me quiero llamar así. Es que Dios me lo ha dado. Soy un maestro doctrinal de la escritura. Aunque necesito enseñármela a mí primero también, y lo hago con lo más que puedo, pero me cuesta que me abran puertas porque no les gusta que los contradiga, no les gusta que les lleve estas enseñanzas. Quieren tener al pueblo ciego, y el pueblo ciego, como no quiere cambiar, también acepta que le pongan las vendas, como cuando los niños aceptan para reventar la piñata. Ellos quieren reventar la piñata, ellos no saben dónde está, ellos creen que alguien los va a llevar a la piñata, no saben ni qué hay adentro. Así están los creyentes hoy en día. No quieren que se les enseñe doctrina. Nadie quiere saber de doctrinas hoy en día. Hoy se levantó un cantante famoso ahí, Jesús Adrián Romero, diciendo que Dios no está interesado en la doctrina. De ahí se levantó otra vez ese tipo que yo no lo puedo llamar mi hermano, porque mi hermano lo voy a llamar a los que hacen la voluntad de mi Padre. En otra grabación les enseñaré cómo. Diciendo que es imposible comprobar que la Biblia es la palabra de Dios. Infalible la palabra, pero la pone en duda. Así como muchos ministros vienen y se unen a este tipo de ministros corrompidos, hermanos que están porque que no les digan nada, que no les señalen, ellos se creen llenos del Espíritu Santo. Yo me explico, me pregunto y pido explicación, ¿dónde está el Espíritu Santo de Dios en ustedes? Si de verdad yo no me considero lleno del Espíritu Santo. Mas sin embargo, sé que el Espíritu Santo de Dios me ha enseñado escritura. Me ha enseñado la palabra de Dios. Y me quedo tan sorprendido de ver a las personas cómo tuercen la escritura. Hermanos, voy a volver a leerlo para cerrar con esto. Yo no sé ustedes cómo pueden aceptar que les enseñen doctrina de demonios y quédense quietos ahí. Mire, dice, vuelvo a leerlo.
Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro, y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. ¿Ok? Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no teman vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Resucitó al tercer día, porque él no es ningún mentiroso, como ustedes que andan enseñando mentira. Aún ustedes, los que celebran el séptimo día, lo celebran al estilo paganismo. Están fuera de sí, de concepto bíblico. Porque también ustedes aceptan que Jesús resucitó el domingo. Jesús resucitó como está escrito en la palabra de Dios. Al tercer día, después del tercer día, hubo que haber cumplido 3 días. Él dijo que iba a estar 3 días. Vamos a seguir con esta enseñanza. Espero en Dios que sea de gran bendición. Perdonen cuando me altero un poco, pero el celo de la casa del Señor, el celo por el nombre del Señor, el celo por su palabra y el celo por su pueblo, al cual Cristo murió y compró con su sangre, me consume, me conmueve, amados hermanos. Y les pido con mi corazón que por favor nos lleven en oración. Y a ustedes, pastores, que puedan agregarle más a esta enseñanza, con gusto súbanos. Ahí estamos en el grupo Doctrinando la Iglesia. Dios les bendiga. Soy el hermano Julio Matamoros. No me quiero llamar evangelista, ni predicador, ni maestro. Que sean ustedes los que el Señor les diga si soy o no soy. Soy mecánico. Como el profeta Osea le dijo: yo soy boyero, no soy profeta. Así te digo yo a ti. Yo soy mecánico automotriz por la voluntad de Dios. Dios les bendiga. Llévenos en oración. Mi número de teléfono es el 206-516-9822 para los que pueden llamar. Para los que no pueden llamar, lo pueden hacer por Facebook, buscarme en Ministerio Profético Palabra Ungida, o por Julio Matamoros en YouTube. Y pueden escribirme al correo electrónico palabraungida@yahoo.com, o lo pueden hacer también a Julio C. Matamoros, Julio C. Matamoros @gmail.com. En inglés, Julio C. Matamoros @gmail.com. Así. Entonces, Dios me los bendiga. Gracias por su tiempo. Sé que no lo ha perdido, sé que lo ha invertido, sé que a usted le va a servir para enseñar a su congregación, para enseñar a sus hermanos en Cristo, para enseñarle a sus alumnos si usted ejerce el ministerio de maestro, y así usted evitar que nuestros hermanos en Cristo caigan en manos de lobos rapaces, que sean niños fluctuantes llevados por doquier de doctrina. Dios les bendiga, les saluda el hermano Julio Matamoros y toda su familia. Aquí estamos sirviéndole al Señor, orando para que el Señor nos guíe y nos dirija cuál es la voluntad de Él. Gracias por todo el tiempo que ustedes han tomado en este momento para esta enseñanza, y sigo diciendo, los invito a los pastores, a los evangelistas, a los profetas, a los maestros que conocen de la sana doctrina, que pongan en este grupo temas doctrinales. ¿Por qué le tienen miedo a doctrinar la iglesia? Si Jesús en las cartas a las iglesias en el libro de Apocalipsis es bien claro, él les reclamó la doctrina y el tipo de actitud que tenían para con los falsos maestros. Eran tolerantes, así que si tú eres tolerante, tú eres parte de ellos. Espero que no lo seas así, o que Dios te dé la oportunidad de salir. Dios me los bendiga, los amamos en el amor del Señor. Reciban saludos de nuestra familia, y la cual les pedimos que nos la lleven en oración, por favor, para que el Señor nos levante, para que el Señor nos sostenga en su mano, y para que nosotros permanezcamos fieles y no cedamos a ninguna de las presiones que este mundo está haciendo, a aquellos que se llaman cristianos y que están cediendo a todo ese montón de falsas doctrinas, libertinajes, doctrinas de demonios y de hombres. Dios les bendiga, les amamos en el nombre del Señor.